Bueno, un cordial saludo al profesor Oscar Caita. Voy a entonces a dar inicio al video que prácticamente es una explicación sobre el artículo de democracia directa y democracia representativa, pues que se dejó en el aula. Entonces, pues tomé algunos apuntes de las cosas más importantes del artículo y también pues voy a leerla, no estoy leyendo el artículo, simplemente voy a dar digamos que los argumentos más importantes que destaque de la lectura. Entonces, pues, bueno, empiezo. Como tal, en el artículo se empieza con la clasificación de regímenes políticos. Está el régimen político democrático, conocido como RPD, y este se divide en tres distinciones conceptuales. La primera es la distinción en donde existen dos formas de gobernar, la RPD y la dictadura. Entonces, la RPD dentro de su gobierno tiene variables y actores, libertades civiles, derechos políticos, Estado de Derecho, comunidad política, representante y autoridades. Mientras que en la dictadura solo existe la autoridad. La distinción número 2 es que existen dos especies básicas del RPD, que son el régimen político de democracia directa, conocido como RPDD, histórico, y el régimen político de democracia representativa, RPDR, histórico también. Estas dos especies pues comparten los mismos actores, que son la comunidad política y los representantes, solo que en el RPDD, o sea, la democracia directa, tiene, digamos que la comunidad política tiene más poder sobre este régimen, y en el caso de los representantes, estos tienen más poder en el RPDR, que quiere decir la democracia representativa. Entonces, pues bueno, se sugiere que los representantes de regímenes se dan de la siguiente manera. En la comunidad política de la democracia directa, que estos sean controlados, y los representantes de la comunidad representativa sean fiduciarios, que quiere decir que tienen como una forma de dirigir sin necesidad de tener en cuenta la comunidad política. Entonces, pues con esta sugerencia, pues el autor concluye que uno de los representantes está más controlado que el otro. La distinción número 3 es que hay una comparación entre dos subregímenes, podría decirse, que es el régimen político de democracia directa pura y el régimen político de democracia representativa pura también. Entonces, estos dos pues se establecen con el propósito de dar a conocer rigurosamente el significado de la democracia directa y de democracia representativa históricos. Entonces, como comparación, se observan los siguientes actores políticos en la democracia directa y la democracia representativa puras. En la democracia directa pura encontramos a la comunidad política solamente, mientras que en la democracia representativa pura encontramos la comunidad política, los representantes y la autoridad. Cabe aclarar que los representantes en este régimen todos son fiduciarios. Bueno, después se va a una clasificación rigurosa del RPD. Entonces, dentro de esta clasificación se deben analizar, pues el autor dice que se deben analizar tres asuntos. El primero es establecer subespecies dentro de las especies, y pues para establecerlas es necesario analizar el tamaño de la comunidad política, los estratos sociales de la comunidad política y estratos sociopolíticos. Como segundo asunto, los regímenes políticos no considerados como democráticos se deben identificar con base a los comportamientos de los actores políticos para saber catalogar un régimen dictatorial y un régimen democrático. Esto debe ser analizado y se deben tener en cuenta los criterios adecuados e inadecuados que cada régimen ha tomado dentro de sus gobiernos. Y como tercer asunto está la democracia participativa, conozcámosla como DP. Entonces, pues este es un régimen considerado parte del RPD, que es, digamos que también un régimen muy importante, y a su vez se encuentra entre la democracia directa y la democracia representativa. Entonces, los actores políticos de los regímenes, que como lo son la comunidad y los representantes, digamos que dentro de la democracia participativa juegan como, sí, como que dan un punto de poder más o menos mediano, ¿sí?
Entonces, digamos, en la comunidad política, pues se puede ver un mayor, un mayor control de poder en la democracia directa que en la democracia participativa. Pero este poder dentro de la comunidad política se va a ver más, diga así, más representado en la democracia participativa que en la democracia representativa. Lo mismo con los representantes. Entonces está la democracia directa, la democracia participativa y la democracia representativa. Entonces va a haber más poder en los representantes, de los representantes a la democracia representativa, y para la democracia participativa pues van a tener más poder que en la democracia eh, directa, ¿no? Entonces, bueno, el autor digamos que ahí hablaba más que todo sobre la comunidad política, el poder que éste tenía dentro de las democracias. Entonces, pues digamos, él lo hacía como en sus anexos de ese artículo, hacía como un cuadro conceptual. Entonces ponía la democracia directa pura, la democracia participativa y la democracia representativa pura. Colocaba después la semidemocracia y después colocaba la dictadura. Entonces hacía como como dos, como dos extremos en donde decía que en los extremos se aplicaba, digamos que una importancia de la comunidad política, ¿no? Entonces estaba el control total de la comunidad política en la democracia directa y el control nulo, o sea, no había ninguna democracia, ninguna comunidad política dentro de la dictadura. Entonces, pues luego de esta descripción se puede decir que el RPDD, o sea, la democracia directa, acude al poder de las comunidades y que la democracia representativa, su participación pues de esto solo se reduce al voto, ¿sí? En donde pues todos ellos eligen sus representantes, ya que en el otro extremo pues se encuentran las dictaduras, en donde la comunidad no tiene ningún poder, como se puede evidenciar en gobiernos comunistas. Hablemos, digamos, de los gobiernos en Cuba, en Venezuela, los gobiernos en Corea del Norte. O sea, son gobiernos en donde no tienen en cuenta a las personas para participar en las actividades políticas. Y pues prácticamente, pues ya hablando, digamos, en términos de Corea del Norte, pues no tienen de hecho ninguna libertad. Entonces vienen entonces los pensamientos en una parte del artículo, pues que invitaban a no determinar la democracia directa y representativa como parte de los regímenes políticos, pero luego el autor explica que pues estos dos regímenes efectivamente forman parte del régimen RPD, ya que pues para explicarlos anteriormente se han hecho distinciones como la democracia directa tanto histórica como pura, ¿no? Finalmente, pues estos regímenes tuvieron que ser analizados a lo largo del tiempo de manera rigurosa para ser definidos como se explicó. Pasamos entonces a un tema nuevo bueno, no nuevo, a un tema que es la democracia y la dictadura, en donde el autor explica que el concepto que se tiene de democracia es empírico, ya que abarca las especies que se han presentado y han sucedido a lo largo de la historia, y también se define como un régimen opuesto a la dictadura, como él nos estaba hablando en el cuadro conceptual, ¿no? Que marcaba dos extremos. Pues se define la democracia como un derecho de los ciudadanos al entrar en temas políticos y poder participar de manera directa e indirecta. Además, los ciudadanos se reconocen a todos como iguales y este régimen se diferencia de la dictadura al tener como características la libertad de expresión, el poder participativo y la igualdad ante la ley. Por otro lado, se tiene la dictadura en donde no hay participación ciudadana, ni tampoco se cumple con las características mencionadas anteriormente, digamos, que tiene la democracia. Pues digamos que esta tiene el objetivo de reprimir la libertad y eliminar la participación colectiva, ya que sus normas y leyes, digamos que están diseñadas por conveniencia propia para ocupar un lugar y nunca bajar del poder. Luego de eso pues está el tema de democracias puras y tipos de representación.
en donde pues se tienen dos diferencias, perdón, en la democracia directa y la representativa puras. En cuanto a los representantes, en la democracia directa, pues sus representantes son, digamos que delegados, ya no son llamados representantes, sino delegados, pues que actúan en nombre de otras personas y no son gobernantes. En este régimen las comunidades no tienen gobierno y todas las decisiones se toman solamente teniendo en cuenta a las personas. Mientras que en la democracia representativa, pues sus representantes son escogidos por la comunidad y a su vez se toman las decisiones sin la necesidad de tener en cuenta a las personas, y pues en este régimen obviamente también hay un gobierno. Entonces el autor pues también aclara que el delegado escogido entre la comunidad del régimen de democracia directa solo se puede limitar a comunicar las ideas y tomar las decisiones de la comunidad sin poder tomar como una decisión de manera propia. O sea, él no puede hacer eso. Algo para resaltar es que hay dos tipos de representantes, cada uno en su régimen distinto, ¿no? De democracia directa y democracia representativa históricos. Entonces, en la democracia directa está el representante controlado, donde su poder es limitado. Y en el de democracia representativa, el representante es fiduciario. Su poder pues no es tan controlado porque pues obviamente él tiene la capacidad de poder asumir sus cargos y tomar sus decisiones conforme a lo que él piensa, lo que él va a hacer, sin tener como casi en cuenta a la gente. Nace algo llamado la revocatoria de representantes en los delegados, digamos, que pertenecen al régimen de democracia directa. La revocatoria en los delegados pues es casi obvia, en donde el delegado revocado abandona su cargo, pero las decisiones de la comunidad permanecen y son otorgados al nuevo delegado, al que escojan. Mientras que en los representantes, que forman parte de la democracia representativa, pues cuando se revoca un representante, su cargo se releva, al igual que las decisiones que éste tomó. Viene entonces también el tema que se llama democracias históricas, en donde los regímenes establecidos no son opuestos. Se especifica que son regímenes que se distinguen por el grado de poder. Entre mayor poder ejerce la comunidad política, menor poder ejercen los representantes y viceversa. Pues el poder de estos dos actores es inversamente proporcional y no puede haber oposición alguna. Este poder puede ser mayor o menor dependiendo del número de decisiones tomadas por los representantes y depende también del control de la comunidad política en estos. Entonces, pues por lo tanto, las decisiones que tome uno de los actores, pues la dejará de tomar los otros. Eso es lo que decía el autor. También se habla algo como se habla de un tema que es la presión. Entonces la presión se describe como una forma menos sistemática de limitar el poder y puede surgir por parte de los dos actores. Esta presión podría limitar el poder de cualquier régimen, pero su eficacia todavía no es como asegurada, ¿no? No está garantizada. También se habla de posturas. Surgen tres posturas de experiencias democráticas a lo largo de la historia. Esto ya es a lo último del artículo. Entonces, por último, él decía que la primera postura es que, digamos que se opina que las experiencias son originadas de Europa y que estas son escasas. La segunda postura está ligada, va de acuerdo a la postura anterior y aparte agrega más experiencia. Y como tercera está que se piensa que las experiencias no son de origen europeo, además, pues estas se encuentran en lugares, más dispares. Esta, que es la última forma de pensar del autor. Y pues con esto concluyo, las ideas tomadas por parte del artículo. En sí es un artículo muy interesante, que el autor lo explica muy bien. Y pues espero que este video le haya gustado al profesor Oscar Caita. Hasta aquí lo dejo. Mi nombre es Lady Marcela Vázquez y este es mi trabajo.